Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de bioquímica de La Rioja, la selectividad, del año 2023, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta, teórica, dice: explique brevemente el significado de cada uno de los siguientes conceptos. Bueno, aquí lo tenéis. Podéis detener el vídeo, solamente os digo. Número cuántico n es el número cuántico principal, valores 1, 2, 3, etcétera. Niveles de energía, tamaño del orbital. El apantallamiento es la debilitación de la fuerza que ejerce el núcleo sobre los electrones y se debe a la repulsión de otros electrones. Este efecto es más importante en los electrones más alejados del núcleo. La energía de red o energía reticular es la energía que se desprende cuando se forma un mol de una sustancia iónica en estado sólido. ¿A partir de qué? A partir de ese mol en estado gaseoso, de los mismos iones en estado gaseoso. Y el enlace metálico es el que se produce entre átomos de los metales, por ejemplo, hierro, cobre, oro, etcétera, ¿no? Ya sabéis que se forma una red cristalina de cationes entre los cuales se sitúan los electrones. Esto explica propiedades como la conductividad o la maleabilidad y se debe a la tendencia que tienen los metales a perder electrones. Bien, 2. El carbonato de calcio reacciona con una disolución acuosa de clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Ajuste la reacción química. Bueno, esto es de tercero de la ESO. Y más esta reacción. Con un 2, listo papeles. Apartado B. Calcula la pureza en carbonato de calcio de una muestra de 200 gramos, sabiendo que al reaccionar completamente con clorhídrico en exceso, se generan 35,2 litros de dióxido de carbono a esta presión y a esta temperatura. Volumen, presión, temperatura. Evidentemente, para aplicar la ecuación de los gases, podemos calcular el número de moles de dióxido de carbono, 1,8 moles, que serán los mismos moles que se obtienen, o mejor dicho, que había de carbonato de calcio, 1,8 moles. ¿Por qué son los mismos? Pues porque tienen el mismo coeficiente estequiométrico, 1 y 1. Imaginaros que de CO2 hubiera habido 5 de coeficiente estequiométrico y de carbonato de calcio 18. Pues habría que dividir por 5 y multiplicar por 18. Bueno, multiplicamos por la masa molar, 100,1, para obtener los gramos. Y esto me indica el número de gramos de carbonato de calcio puro. Dividimos por la muestra inicial, que eran 200 gramos, multiplicamos por 100 y obtenemos la riqueza. C. Si la reacción de la muestra anterior se ha llevado a cabo utilizando 2 litros de clorhídrico 2 molar, volumen y molaridad, ¿para qué es? Calcular moles. ¿Qué cantidad en gramos de ácido clorhídrico quedará sin reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Calcular los moles iniciales, 2 por 2, 4. Calcular los moles que han reaccionado, que son el doble de los que han reaccionado de carbonato de calcio, es decir, 1,8 por 2, 3,6 por 2 por este 2, evidentemente. ¿Y cuántos quedan sin reaccionar? Pues la diferencia. Los iniciales 4 menos los que han reaccionado 3,6, 0,4 moles quedan sin reaccionar. Multiplico por la masa molar y obtengo los gramos que han quedado sin reaccionar de clorhídrico, 14,6 gramos. 3. Teoría. Las valoraciones ácido-base son muy útiles, bla, 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 bla. ¿Qué es un indicador ácido-base? Es una sustancia que se caracteriza porque tiene dos formas, la forma ácida y la forma base, y además que tienen distinto color. El cambio de una forma a otra se produce en lo que se llama intervalo de viraje. Intervalo de pH, intervalo de viraje. Intervalo de viraje del color en un pH determinado. Bueno, ¿qué es el punto de equivalencia de una valoración ácido-base? Pues es el punto en el que se neutraliza totalmente la sustancia que estamos valorando. C. Dibuje de forma cualitativa dos curvas de valoración indicando el pH aproximado del punto de equivalencia, aproximado, mayor, menor o igual a 7, y representando el pH de la disolución respecto al volumen de una base fuerte. El agente valorante que se adiciona sobre un ácido fuerte o un ácido débil. Es decir, estamos valorando un ácido fuerte o un ácido débil con hidróxido, con una base fuerte como el hidróxido de sodio. Estas serían las curvas. Aquí tenemos un ácido fuerte, el clorhídrico, por lo tanto el pH muy ácido, muy cercano a cero, y vamos agregando hidróxido de sodio hasta que ¡pum!, de pronto se neutraliza, sube el pH de una forma rapidísima
y luego se estabiliza. El pH de neutralización sería 7. ¿Por qué? Porque se está formando cloruro de sodio. Ni el cloruro ni el sodio reaccionan con el agua y por lo tanto pH 7. Aquí tenemos la curva de valoración de un ácido débil como el ácido acético. El pH evidentemente más alto que en el otro caso, va aumentando paulatinamente y luego sube de una forma menos brusca. Aquí sería el punto de equivalencia, pH 8,7. Aquí lo que me piden es que digamos que el pH en el punto de equivalencia sería básico. ¿Pero por qué es básico? Fijaros que de aquí se estaría formando el acetato de sodio. El acetato de sodio se disocia en iones acetato e iones sodio. El sodio, como hemos dicho antes, no reacciona con agua. Pero el ion acetato sí. El ion acetato reacciona con agua para formar ácido acético e iones hidroxilo. Iones hidroxilo. pH básico. Perdón. Un chupito de Marie Drissard. Riquísimo. Bueno, como decíamos, se está formando iones hidroxilo, lo que explica el pH básico de la disolución. Seguimos. 4. Problema supertípico de cinética química. Dos compuestos A y B reaccionan para dar lugar al producto C, a 350 Kelvin. Para determinar la cinética de esa reacción se llevan a cabo los siguientes experimentos, 1, 2 y 3, con estas concentraciones iniciales de A y B y con estas velocidades. Aquí hay un problema, ahora lo voy a decir, en el apartado B o C o por ahí. Determine A, el orden de la reacción respecto a los reactivos A y B, el orden global de reacción y la ecuación de velocidad y el valor de la constante de velocidad. Pues, de que piden pocas cosas. Bueno, la ecuación de velocidad es siempre de esta forma. V es igual a K por las concentraciones de los reactivos elevado a unos coeficientes que no conocemos, que son los órdenes parciales. Estos órdenes parciales son siempre 0, 1, 2. Más de ahí es muy complicado. Es decir, no puede salir los 3,8, ni puede salir los 73. Va a salir siempre o 0, o 1, o 2. En estos casos van a ser 2. ¿Qué es lo que hacemos para calcularlo? Pues dividimos esta expresión entre ella misma con los datos de dos experimentos. Fijaros que si yo divido los datos de la 1 entre los datos de la 2, los voy poniendo por aquí, pero fijaros que se va 0,20 elevado a alfa y 0,20 elevado a alfa. Es decir, que alfa desaparece de la ecuación y por lo tanto solamente me queda un coeficiente por determinar que es beta y resulta ser 2. Fijaros que al dividir 1 entre 2, estos 2 se van. Pero si yo divido 3 entre 2, estos 2 se van. Es decir, la concentración de B no va a aparecer. Va a aparecer la concentración de A elevado a alfa y voy a poder calcular alfa. Lo hacemos y obtenemos un valor de 2 también. Orden total de la reacción, 4. Ahora vamos a calcular la constante K y vamos a expresar la ecuación de la velocidad. Lo he calculado en el apartado B, no sé por qué, pero bueno, ¿qué más da? Pues utilizamos los datos de la del primer experimento. Despejamos K, sustituimos, calculamos y obtenemos este valor. Es decir, que la ecuación de velocidad sería V igual a K, este valor, por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B al cuadrado. Y ahora me piden que calcule la concentración inicial de B para que la velocidad de la reacción sea 12 por 10 elevado a menos 2. Y si lo leéis así, vais a tener el mismo error que yo había cometido, siendo la concentración de A 0,3. Bien, me dan, como veis, la concentración de A, he calculado K y me dan la velocidad, 12 por 10 elevado a menos 2. Y yo lo he hecho y lo he hecho mal. Y cuando lo he leído otra vez, veo que la velocidad no me la dan en mol el litro menos 1 segundo menos 1, sino que me la dan en mol el litro minuto menos 1. Hace falta tener mala idea para esto. Y menos que ponen un problema de carreras de coches. Un coche va a 400 km por hora, otro va a 322, otro va a 19 km por hora, otro va... Y de pronto dicen, ya el coche no sé cuánto, el amarillo va a 33 km por minuto. Hombre, hace falta tener mala idea para colocar aquí este minuto menos 1. Porque yo creo que muchos alumnos no se van a dar ni cuenta.
Sencillamente no se van a dar ni cuenta. Otra cosa es que sepan pasar de moles litro minuto menos 1 a moles litro menos 1 segundo menos 1. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el valor, la unidad es moles litro menos 1 minuto menos 1 y dividimos por 60. 60 que son los segundos que hay en un minuto. O lo que es lo mismo, segundos minuto menos 1. Minuto menos 1 y minuto menos 1 se van. Me queda aquí segundo que pasaría arriba como segundo menos 1. Y me da 2 por 10 elevado a menos 3. Y ahora aplico la ecuación. Despejo de aquí la concentración de B y obtengo un valor de 0,047. C. Si se añade un catalizador positivo, señale cómo afectará a la variación de entalpía entre reactivo y producto. Pues no afecta de ninguna forma. La diferencia entre la entalpía de reactivo y producto sigue siendo la misma. Lo único que se ve afectado aquí es la energía de activación, que disminuye por la presencia del catalizador. 5. Orgánica. Realiza un esquema con los principales tipos de isomería estructural. Aquí las tenemos. De cadena, posición y función. No nos dice que definamos nada. Añada un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, butano y metilpropano. De posición, propan 1-ol y propan 2-ol. De función, etanol y dimetil éter. ¿Qué compuesto de los siguientes es más soluble en agua? Los compuestos más solubles en agua son los que son más parecidos al agua. ¿Cuál va a ser más parecido al agua? El etanol. ¿Por qué? Pues porque es una sustancia covalente, polar y compuesta de hidrógeno como el agua. Además, todos sabéis que el etanol se mezcla muy bien con el agua. Se ve en la cerveza, se ve en el vino, se ve en la ginebra. Cuando veáis una copa de vino, no estáis viendo el agua por un lado y el alcohol por otro. Están íntimamente mezclados. 6. Determina la estructura de Lewis, la geometría y la polaridad en las siguientes especies químicas, utilizando el método que considere más oportuno. Yo utilizo la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que dice que los electrones que rodean al átomo central se separan entre sí lo máximo posible. A partir de ahí, geometría lineal, piramidal trigonal, lineal, tetraédrica. Geometría, ya acabo de decirla, estas serían las configuraciones de Lewis, y polaridad serían apolar, polar, apolar, apolar. Extraordinario. Bueno, podéis pausar el vídeo. ¿Sabéis quién es este? Este es el corredor más elegante que he visto en mi vida. Es que no lo veáis, la elegancia que tiene el T40. Carl Lewis, primo de este. Seguimos. Se preparan 20 mililitros de una disolución 0,02 molar de un ácido débil, cuya constante de ionización es igual a 4 por 10 elevado a menos 6. Calcula las concentraciones en el equilibrio de las tres especies químicas y el pH de dicha disolución. Este es el equilibrio que se forma. El ácido da un protón al agua, se transforma en el anión correspondiente y el agua en el ion hidróneo. La constante de acidez, productos reactivos, estos dos son iguales. Fijaros que por cada mol que aparezca de ion hidróneo aparece un mol de A negativo. Y la concentración que me quedará en el equilibrio de HA del ácido será la inicial menos lo que se ha transformado en iones hidróneo y en A negativo. ¿Por qué desprecio esta cantidad? Porque el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, ya que la constante es muy pequeña. Y por lo tanto esta cantidad la puedo despreciar con respecto a C. De esta forma más fácil, no tengo una ecuación de segundo grado. Despejo la concentración de ion hidróneo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 2,83 por 10 elevado a menos 4, que será también la concentración de A negativo. La de ácido, la inicial menos la que se ha transformado. 1,97 por 10 elevado a menos 2. Fijaros que casi es la misma que la inicial. pH menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo 3,55. pH ácido entre 0 y 7. Ácido débil. Bueno, parece un resultado razonable, 3,55. B. ¿Cuántos miligramos de hidróxido de sodio sólido son necesarios para neutralizar la disolución del ácido HA? Esta es la reacción que tiene lugar. Ácido más base, sal más agua. El número de moles de hidróxido de sodio tiene que ser igual que el número de moles de ácido. Por lo tanto, el número de moles de hidróxido, número de moles de ácido. Molaridad por volumen, me la dan del ácido.
molaridad por volumen. Y por lo tanto, la masa de hidróxido de sodio será estos moles, que son los mismos para las dos sustancias, multiplicado por 40, que es su masa molar. Obtengo 0,016 gramos, o lo que es lo mismo, 16 miligramos. Y C. Si se prepara una disolución a partir de la sal de sodio de la base conjugada, NaA, la disolución resultante será ácida, básica o neutra. Bueno, parecido a lo que hemos comentado antes. Se forma el NaA, que se disocia en iones sodio positivo y en iones A negativo. El sodio positivo no reacciona con agua, puesto que es el ácido conjugado de una base débil. Mejor dicho, el ácido conjugado de una base fuerte, el hidróxido de sodio. Por lo tanto, este ácido es muy débil y no reacciona con agua. Pero A negativo es la base conjugada de un ácido débil, el ácido HA. Y por lo tanto, si reacciona con agua, se forma el siguiente equilibrio y se obtienen iones hidroxilo, lo que explica que la disolución sea básica. Bases. Dos bases. Magnífico. Magic Johnson y Parker. Tony Parker. 8. El cobre elemental. Cobre es un metal relativamente difícil de oxidar. Su reacción con ácidos fuertes, como el clorhídrico, no tiene lugar de forma espontánea, mientras que la reacción del clorhídrico con hierro genera un gas y la sal de hierro 2 correspondiente de forma espontánea. Razone la veracidad o falsedad de esta afirmación en base a los potenciales, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hago yo? Poner las dos posibles reacciones. La oxidación del cobre, la reducción del hidrógeno. La oxidación del hierro, la reducción del hidrógeno. Los potenciales pues son los que me dan, solamente teniendo en cuenta que como estas reacciones son de oxidación, las de arriba, tendré que poner el potencial con el signo cambiado. Fijaros que el cobre, potencial de reducción 0,34 y por lo tanto tengo que poner menos 0,34. El hierro, potencial de reducción menos 0,44, tengo que poner 0,44. El hidrógeno, 0. Sumamos. Valores negativos me indican que la reacción no es espontánea. Valor positivo indica que la reacción sí es espontánea y por lo tanto es verdadera la afirmación que habían hecho en un principio. El ácido nítrico es capaz de oxidar el cobre elemental, ya que el ion nitrato, en medio ácido, tiene un poder oxidante mayor que el hidrógeno. Ajuste la siguiente reacción mediante el método del ion-electrón y me dan esta reacción. Y hacen bien en dármela porque no todo el mundo sabe que el ácido nítrico se transforma en monóxido de nitrógeno. Bueno, la reacción está la típica, la oxidación, la reducción del nitrato que se transforma en monóxido de nitrógeno, compensamos los oxígenos, las cargas, los hidrógenos, multiplicamos por 3 y 2 para que haya el mismo número de electrones y ponemos los potenciales normales, el de oxidación y el de reducción. Como siempre, el de oxidación le cambiamos el signo, sumamos, lo transformamos en la iónica. Y ahora la transformamos en la molecular. Muchas veces decís, 2 iones nitrato, ¿cómo es que hay 8? Yo siempre digo, donde hay 8 hay 2. ¿Pero por qué pongo 8? Porque tengo que poner 8 protones. ¿Y cómo pongo esos 8 protones? Con 8 de ácido nítrico. En estos 8 de ácido nítrico hay evidentemente 2 nitratos. 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. ¿Y qué pasa con esos 6 que hay de más? Que no se transforman. Aquí están estos 6. 3 por 2, 6. Por eso no aparecían en la reacción iónica. ¿De acuerdo? Bueno, potencial positivo, reacción espontánea. 9. Penúltimo ejercicio. Aquí había cometido otro error, me he dado cuenta, y ahora lo explico. El hidróxido de magnesio es una sal poco soluble en agua. Sabiendo que su producto de solubilidad es tal y tal, calcule la solubilidad de dicha sal. Bueno, este es el equilibrio de disociación del compuesto insoluble, S y 2S. Fijaros que delante de la S siempre está el coeficiente estequiométrico de la especie química, 1 y 2. Constante, producto elevado a sus coeficientes estequiométricos, lo que es lo mismo S elevado a 2S al cuadrado, 4S cubo, despejo S, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,16 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. Si lo quiero expresar en miligramos por litro, multiplico por la masa molar y por 1000. 6,76 miligramos por litro. El apartado B es donde me había equivocado. Cae mucho, es muy fácil, pero no sé, me había equivocado. La solubilidad del hidróxido de magnesio sólido en una disolución 0,1 molar de nitrato de magnesio. Si es 0,1 molar de nitrato de magnesio, como el nitrato de magnesio es Mg
NO3, 2, la concentración de magnesio también será 0,1. Es decir, que en esta ecuación, donde pone concentración de magnesio, pongo 0,1. Aquí está el 0,1. Aquí está la constante y la concentración de OH al cuadrado. Y yo he puesto S al cuadrado. Pero es que la concentración de OH no es S, es 2S. Aquí había puesto S al cuadrado y es 2S al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, es decir, que me había salido pues ligeramente diferente. ¿Eso cuánto castigo puede tener en la nota? Pues no que sé. Pues, el apartado este no creo que lo ponga mal entero. Pero la mitad del apartado por lo menos sí. Si esto valiera 2 puntos, este punto estaría asegurado, pues perderíamos medio punto por esa chorrada. Más o menos. Bueno, cuidadín. 10. Orgánica. Nombre los reactivos en negrita. Esto de aquí. Escriba la fórmula semidesarrollada de los productos. Esto de aquí. Identifiquen el tipo de reacción que tiene lugar. Bueno, aquí la reacción de sustitución. El cloro se va y entra el ion cianuro. Reacción de sustitución. ¿Qué reacción de adición? El agua se adiciona al doble enlace. Se forma el alcohol correspondiente. Es una reacción de hidratación, de adición. Reacción de esterificación, que es una condensación entre el ácido etanoico y el etanol. El propano combustiona para producir dióxido de carbono y agua. Aquí casi lo único medio complicadillo es ajustar la reacción. Luego la propanona, esta reacción cae muy poco, Yo creo que es la primera vez que la veo. Reaccionando con cianuro de hidrógeno. Se produce una reacción de adición al doble enlace carbono-oxígeno. El oxígeno coge el hidrógeno, se transforma en OH y el CN se adiciona al carbono. Se forma, por lo tanto, este compuesto de aquí. ¿De acuerdo? A partir de la propanona. Bueno, y nada más, solamente deciros que en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estoy colgando en el canal. Yo creo que es más cómodo. Por ejemplo, cuando yo estoy explicando o estoy grabando este vídeo, lo que estoy haciendo es leer el blog. Y aquí hay otra página más adelante. Si yo le doy otra vez a adelantar la página, avanzar página, fijaros cómo viene ya el examen de 2022, más antiguo. Y aquí, como veis en este archivo, están todos los exámenes pues desde el año 2020 creo, y es posible que vaya yendo hacia atrás. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.